Bueno, bienvenidos de nuevo a Exterminados Estudiantes. Muchas gracias por venir. En nuestra primera sesión tenemos a Rayo Jaramillo B. Yo soy estudiante del doctorado en Medicina con Rafael Villarreal. Estudié la maestría aquí encima con Luis Núñez de Chapur y Manuel González Villas. Áreas de interés con tabla comentativa y teoría de códigos. El día de hoy nos va a hablar del número de ideales binomiales realistas. Adelante, David. Gracias. Pues, primero que todo, muchas gracias por los organizadores por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, este es un trabajo conjunto con Lisa Seichia. Y bueno, básicamente es álgebra conmutativa combinatoria, de lo que me quiero enfocar hoy. Y pues bueno, entonces déjenme darles un poco de motivación, ¿no? Deben definirles y darles un poco de motivación. Entonces, quiero improvisar la notación porque lo voy a hacer raro, ¿no? Así, entonces, sea este número de polinomios en S variables, bueno, n variables, está un campo y este tiene graduación estándar. ¿Cierto? Entonces, definimos, entonces, dado mi edad graduado, y definimos el siguiente invariante que llamaremos el B número, ¿no? Entonces el B número va a terminar siendo el menor grado de un polinomio que existe, de un polinomio homogéneo que debería haber puesto que existe un polinomio homogéneo y un primo asociado al ideal tal que con f igual, donde aquí este es el ideal cociente, ¿no? Entonces a ver, esta es la definición del invariante que yo quiero estudiar y ustedes deben contarme un poquito de la historia de esto, ¿no? Entonces, más o menos en el 93, Renita Kreuzer y Lorenzo Rubiano estaban estudiando ciertos conjuntos finitos ciertos conjuntos algebraicos finitos proyectivos, ¿no? Y ellos querían caracterizar, querían estudiar cierta propiedad de uniformidad de estos conjuntos proyectivos en términos del módulo canónico, ¿no? Entonces ahí empieza la historia. Entonces, ¿cómo lo estaban haciendo ellos? Ellos usan la función de Hilbert y empiezan a estudiar y al final llegan a cierta caracterización. También estaban tratando de atacar cierta conjetura de Eisenbuch y Harris y bueno, entonces más o menos por ahí empieza y en ese trabajo empiezan a verse como cosas como estas, ¿no? Como el ideal de I, un ideal I cociente con un polinomio f igual a un primo asociado, ¿no?
y esto se asocia a ciertas funciones, ellos les llamaban separadoras, también se le llaman funciones indicadoras de los puntos. Entonces, mi punto con esto es que en un principio esto está relacionado con geometría, ¿no? Ese es el punto. Entonces, en el 2020, este invariante fue introducido por Cooper, Susan Cooper, los nombres bien porque Alexandra bien. Allá va escrito. Y mi asesor Rafael Villarreal. Entonces, ellos introducen este invariante y ellos tenían otra motivación. Bueno, también en ese trabajo terminan estudiando la cobertura de Eisenberg y Harris, pero el caso es que este invariante como tal lo utilizan para estudiar el índice de regularidad de la mínima distancia de un código de tipo red neuron, ¿no? Entonces, en un principio, no estoy definiendo todo eso, nada más estoy dándoles un poco como de historia de dónde nace una esto. pregunta. Y cuando dices invariante, ¿en qué sentido es invariante ese valor? Invariante. ¿Te refieres como a no cambia dependiendo de coordenadas o algo así, ¿no? Ajá. O sea, a eso es lo que te refieres. Bueno. O sea, supongo que debe ser una propiedad importante de los ideales que estás trabajando, ¿no? Híjole. Pues yo no quería pensar en los generadores de ese SDI. Yo creo que no depende de los. Tal vez. Ajá. O sea, sí, en el caso ideal de anulamiento, o sea, por coordenadas, ese tipo de cosas, no altera el valor del elemento, ¿no? Pero en el caso de, o sea, si lo vieras también como algo combinatorio, en el caso de, qué sé yo, en el caso de etiquetamiento de los grafos, que es lo que voy a hablar ahorita, si le cambias como la manera en que etiquetas los vértices, tampoco cambia, ¿no? Entonces, o sea, creo que tu pregunta es muy buena y tal vez no tengo una respuesta muy precisa para ella en estos momentos, pero tendría que recordar, porque como esto en cierto sentido nace como de geometría, pues a lo mejor tiene un sentido un poco más profundo allá, porque termina siendo el grado de ciertos puntos en geometría. Entonces, seguramente esa tiene una respuesta más clara ahí, ¿no? Pero ahora no me acuerdo. Entonces bueno, entonces ellos utilizan bueno, definen este elemento y lo relacionan con cierto índice de regularidad de la función de mínima distancia, produce una generalización. En realidad la mínima distancia la utilizan para estudiar la mínima distancia de ciertos códigos, ¿no? Entonces, en un principio tiene relación con geometría. Entonces, geometría, estas funciones indicadoras o separadoras también. Con códigos con regularidad y pues combinatoria, ¿no? Es de lo que quiero más o menos mencionarles hoy. Pero entonces déjenme
darles un poquito más de motivación. Entonces, entonces tenemos esta proposición, que es donde encontramos como la relación con códigos, y entonces sea y mi ideal de S, mi ideal no mezclado, cuyos primos asociados. Bueno, y esto, bueno, y lo hice muy mal. Esto es Cooper, Siliani, Pinto y Villarreal. Es un resultado de ellos. Ideales no mezclado, cuyos primos asociados son generados por formas lineales. Entonces, la regularidad, de aquí tampoco les he definido esto, pero tenemos como un poco de motivación, ¿no? Entonces, ¿quién está acá? Este es el índice de regularidad de la función de mínima distancia. Esto es una función de mínima distancia que se le asocia a un ideal, y él tiene relaciones con teoría de códigos. Entonces, precisamente ver cuando la función de mínima distancia, o sea, de a partir de qué punto la función de mínima distancia tiene el mismo valor, ¿no? Y termina siendo igual al número del ideal, ¿no? Entonces, en el caso de ideales de anulamiento, que precisamente tienes, que sería el caso de teoría de códigos, tienes un punto de puntos, qué sé yo, proyectivos, finito, calcula su ideal de anulamiento, y a ese le puedes calcular el B número. Pues ahí conoces muy bien los primos asociados, porque son precisamente los definidos por cada punto, ¿no? Entonces, ahí digamos que puedes estudiar esto y al final lo relacionas con las funciones indicadoras de los puntos, ¿no? Entonces, es un poco también esto es un poco de motivación, y este numerito de acá, pues también se ha estudiado en casos más generales, ¿no? O sea, no solo un ideal con estas propiedades, sino quitándole más de esas cosas, tratando de estimar este índice de acá, ¿no? Creo que Carlos está trabajando en esto, Luis Núñez, Yuriko, han tratado de estimar esto en casos más generales, ¿no? Y también tenemos esta otra proposición. Entonces, bueno, parece lo imaginé, ¿no? Pero, o sea, el punto es que, bueno, observación, tanto este índice de regularidad está relacionado, este es el índice de regularidad, con la regularidad de Castellón-Montfort, y entonces aquí tenemos que
el B-número de cierta forma termina siendo una herramienta para estimar para tratar de estimar tanto el índice de regularidad como la regularidad de Castelnau-Maubourg, ¿sí? En el caso del desvanecimiento, ¿no? Yo sí tengo la proposición, si quisiera mostrársela, ¿no? Entonces, sí debe estar por ahí. Ajá. Entonces, no. Final no. Entonces, bueno, déjenme pensar si en este caso, si no, en este caso también es igual a la regularidad de Castelnau-Maubourg, y esta es la regularidad de Castelnau-Maubourg. Lo hice mal al principio, pero bueno. Entonces, en este caso, también tenemos que esto es igual a la regularidad de Castelnau-Maubourg. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no le estoy definiendo muchas cosas, de nuevo es un poco de motivación de por qué este invariante termina siendo, dando la importancia de este invariante, cómo sirve para estimar otras cosas ya definidas. Entonces, a partir de acá, a partir de estas relaciones, surgen también otras preguntas, ¿no? Esto es para esta clase de ideales, ¿no? Pero ¿cuáles serían familias específicas donde pudiéramos utilizar este invariante, bueno, este número para calcular la regularidad de Castelnau-Maubourg? Entonces la pregunta sería, ¿para cuáles ideales puedo utilizar el número para estimar la regularidad de Castelnau-Maubourg? Entonces, una primera familia, que fue lo que pensó Rafael, fue ideales de aristas. ¿Por qué ideales de aristas? Porque estos ideales de aristas son muy parecidos a estos de acá. Es decir, son ideales cuyos primos asociados son generados por formas lineales. Entonces era también, bueno, además también, si ya han escuchado un poco hablar de la historia de ideales de aristas, pues de aristas, esos ideales fueron definidos por Rafael, a veces les llaman Grafaela ideas. Gracioso. Fueron definidos por Rafael, y entonces, pues es algo, pues en el caso de él, es algo natural pensar en ellos, ¿no? Entonces, eso fue como el siguiente paso, ¿no? Tratar de utilizar este número para estimar la regularidad de Castelnau-Maubourg, en este caso ideales de aristas, ¿no? Que ya eso sí se los voy a definir, ¿no? Entonces, basta recalcar también que la regularidad de Castelnau-Maubourg también guarda mucho sentido combinatorio, ¿no? Entonces, y siempre en el caso de ideales de aristas, como que es un número que siempre se trata de estimar, ¿no? Aparte de estimar, de caracterizar en términos de las propiedades de un grafo dado, ¿no? ¿Y esa regularidad tiene algo que ver con la función de Hilbert? ¿Como que a partir de dónde se vuelve una función polinomial o son cosas aparte? Esta sí tiene que ver mucho con la función de Hilbert, ¿no? Y entonces, al final esta también, ¿no? Porque se trata precisamente de estimar esta utilizando, se encuentra esta igualdad, ¿no? Pero la definición de tal como la regularidad que se lo vamos a poner es más un invariante homológico, ¿no? Bueno, termina siendo, se termina en estos casos de ideales
ideales relacionados con combinatoria, pues se termina tratando de caracterizar en términos de la combinatoria, ¿no? Entonces, deben definirles ideales idealistas. Lo anoté. Entonces, dada una gráfica G simple, simple digo que no tengo como aristas dobles o loops, ¿no? Que no te gusta. Entonces, con conjunto de vértices B de G, pues es igual a 1 hasta n, porque recuerden que nuestro anillo de polinomios tenía n variables, ¿no? Entonces, más bien, si tienes una gráfica con n vértices, vas a tener un anillo de polinomios con n vértices a la hora de definir el ideal. Entonces, y aristas de G, ¿no? Entonces, así anotamos las aristas, definimos aristas asociado a G como de G, que va a terminar siendo P de I, T de J. Por ejemplo, estas eran las variables de nuestro anillo de polinomios al principio. Para que X, Y, J es una arista del grafo, ¿sí? Tal que ese par es una lista del grafo. Entonces, siempre, bueno, en este caso lo que se trata de buscar es, o más bien lo que hay es un puente entre combinatoria y álgebra, ¿no? Entonces, se trata de utilizar el álgebra, en este caso álgebra conmutativa, para estudiar las propiedades del grafo, ¿no? Conjuntos estables, cubiertas mínimas, todo ese tipo de cosas, induce matching number, o sea, todas las propiedades asociadas al grafo, ¿no? Y a su vez se utiliza combinatoria para describir este ideal, ¿no? Entonces, un ejemplo sería, tomamos la siguiente gráfica con 6 vértices de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 6 vértices, entonces tenemos un anillo de polinomios con 6 variables. Entonces no estás pensando que está dirigido, ¿verdad? Pues así aparece. Bueno, sí, eso es una muy buena observación también, no dirigida, ¿no? Por ahí en los ideales estaría T1 y T2 y T2, T1. Ajá, no dirigida, ¿no? Entonces, hay otra clase de ideales que sí se le asocia a gráficas dirigidas, ¿no? Pero esta no. ¿Pero en qué afecta que esté dividida? O sea, si va a cambiar. O sea, dependiendo cómo definas tu ideal, o sea, si este 20 se va del 2 al 3, o sea, vas a tener la lista, puede tener la lista 2, 3, pero dependiendo de tu definición, puede que, o sea, en esta definición no, pero a mi punto de vista, cuando le pones la dirección y a la hora de definir el ideal, y asocias una propiedad a esa dirección, ¿no? Entonces, quizás con gráficas pesadas, ¿no? Y si es pesada, pues lo que usualmente se hace es poner un exponente, ¿no?
un exponente que indica el peso, ¿no? de la gráfica, ¿no? Pero esa sería otra pregunta, ¿no? O sea, ahorita les vamos a mostrar cómo calcular eso y el caso de binomiales, pero otra pregunta también, por ejemplo, abierta es ¿qué pasa con las gráficas pesadas, los ideales asociados a gráficas pesadas? Ahí hay una descripción del B-número. ¿Será que lo puedo utilizar para calcular la regularidad que hace Norman en esos casos? ¿Cómo son los primos asociados? Bueno, vale igual. Entonces, ¿cómo sería el ideal acá? Sería un ideal si estas G. Entonces, los generadores de ese ideal serían, así estos son los generadores, ¿no? Serían P1, P2, P1, P3, P3, P4, P4, P5, P4, P6, ¿no? Y este ideal está en un anillo de polinomios en 6 variables, ¿no? Entonces, para esta clase de ideales, queremos estudiar el B-número, ¿no? Entonces, déjenme darles unas definiciones para poder darles una descripción combinatoria del B-número en este caso, ¿no? Entonces, un conjunto estable, conjunto A de vértices es estable, sí, si no contiene ninguna lista. O sea, tienes un conjunto de puntos, por ejemplo, 1 y 2 es un conjunto estable, porque no hay una lista entre los dos. ¿Sí? Por ejemplo, 1, 2, 5, 6 es un conjunto estable. ¿Por qué? Porque no hay una lista entre ellos. Entonces, un conjunto A con un conjunto C es una cubierta mínima. Bueno, es una cubierta, primero. Una cubierta si su complemento es estable. ¿Eso qué significa? Que toda arista del grafo incide en alguno de los puntos de ese conjunto. Entonces, punto C es una cubierta, si B de G menos C es estable y es mínima, sí, con respecto a la inclusión. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay otra cubierta más pequeña contenida ahí. Y denotamos por n de G de A el conjunto de vecinos de A. Es decir, son todos los vértices que están conectados con algún vértice de A. Por ejemplo, el conjunto de vecinos de 1 y 2, ¿cuál sería? Sería 3, ¿no? Y definimos esta sería como una A medio gótica a la familia. Tenemos A de G como la familia de subconjuntos de vértices y es conjuntos de vértices
conjuntos adversos, tal que A es estable y su conjunto de vecinos es una cubierta mínima. Entonces, o sea, todas estas definiciones son combinatorias, ¿no? Son en términos de las propiedades del grafo, ¿no? Hasta este punto no tengo álgebra, ¿no? No le he metido. Entonces, mi objetivo, el objetivo es mostrarles, el objetivo a corto plazo, ¿no? Aquí en los próximos segundos, ¿no? Es mostrarles una fórmula del número de este ideal, es algo algebraico, en términos de estas propiedades que son enteramente del grafo, ¿no? Entonces, a ver, para no hacerlo sea I de G, el ideal asociado a la gráfica G. Entonces, tengo que el B número, que es algo algebraico, es igual al mínimo de las cardinalidades de los conjuntos en A de G. Entonces, el B número es ideal que les definía, ese número que les definía al principio, que se define en términos algebraicos. En el caso ideal de gráficas será una caracterización combinatoria, ¿no? O sea, enteramente en las propiedades o en la descripción del grafo G, ¿no? Entonces, termina siendo el mínimo, termina siendo la cardinalidad el menor número de elementos que puede tener un conjunto estable, tal que su conjunto de vecinos es una cubierta mínima, ¿no? Entonces, veamos cómo calcularlo acá, ¿no? Entonces, en un principio, en el caso de, si lo viéramos en términos del ideal, pues tendríamos que ir a ver cuáles son los primos asociados del ideal, que bueno, en este caso, como es unidad de listas, también sabemos cómo se comportan combinatorialmente. Y después tratar de encontrar ese polinomio homogéneo de menor grado, ¿no? Tal que satisface la propiedad en el cociente, ¿no? Pero ya con aquella fórmula, pues nada más me tengo que fijar en los conjuntos estables, ¿no? Tal que su conjunto de vecinos sea una cubierta mínima. Entonces, veamos cómo calcular el número en este caso, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿qué tal 3? Bueno, voy a irme rápido, ¿no? Miren A igual a 3, A igual al vértice 3, ¿cuál es el conjunto de vecinos? Es 1, 2 y 4, ¿no? Y toda arista del grafo incide en alguno de sus vértices. Esta incide en 1, esta incide en 2, esta incide en 4, esta en 4 y esta en 4. Entonces es una cubierta. Y termina siendo una cubierta mínima. O sea, no puede encontrar un subconjunto de acá que también sea cubierta, ¿no? Entonces, en este caso, A pertenece acá.
Y pues, o sea, ya tenemos un elemento que tiene, o sea, tenemos que A tiene un solo elemento y está aquí, entonces el número tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 1. Entonces, o sea, si lo miran computacionalmente también, o sea, la fórmula es una descripción combinatoria del ideal, una manera de calcularlo combinatorialmente, pero calcular puntos estables es un problema de P, ¿no? Entonces, o sea, si lo quisieras ver computacionalmente, pues tampoco es muy óptimo, ¿no? Pero bueno, entonces bueno, tenemos una descripción combinatoria. Utilizando esa descripción combinatoria, podemos, o sea, regresamos al objetivo que les mencioné ahora, que es estimar la regularidad de Castelnau, ¿no? Entonces, proposición, o sea, la estimamos en varios casos, ¿no? En varios casos. Pero, ahorita ya estoy viendo el tiempo. Nada más les voy a mostrar uno. Porque al final esto que hablar de ideales binomiales idealistas, ¿no? Entonces, se da aquí un grafo con unos ciclos. Con unos ciclos sin cuerdas de longitud diferente. Entre esos 5, entonces, el B número de I es que es menor o igual que la regularidad de Castelnau del ideal asociado a la gráfica. Entonces, en este caso no tenemos la igualdad, pero tenemos una cota inferior en términos del binúmero para la regularidad de Castelnau. En otros casos, o sea, por ejemplo, cuando el grafo es una descomposición por vértices, también tenemos cierta desigualdad. Y hay uno de los objetivos del proyecto, ¿no? O sea, buscar cómo puedo acotar la regularidad que se nos utilizando el número. Entonces, bueno, este es el caso ideal de idealistas. Voy a ir un poquito más rápido. Caso ideales idealistas. Hay otros ideales asociados a una gráfica. Hay varios, de hecho, ¿no? Hay por ejemplo, en el caso que estaba mencionando todavía, el caso de si fuera pesada, si fuera dirigida. Pero hay otro que fue definido por Gerso, Javi y Sugi en 2009, creo, algo así. O sea, uno de los objetivos era estudiar ciertas. Tiene relaciones con ciertas cosas en estadística, con cadenas de Markov. Bueno, es un poco como la importancia de sus ideales, ¿no? Y pues en álgebra por sí sola, ¿no? Tiene importancia de binomiales idealistas. Entonces, las mismas preguntas que teníamos acá, o sea, porque se los va a definir su unidad asociada a una gráfica, pues también se valen en estos nuevos ideales binomiales, ¿no? O sea, una descripción combinatoria, estimar la regularidad de Castelnau. Entonces, ideales binomiales. Idealistas, ¿no? Les da una gráfica. Una gráfica G, así como la anterior, ¿no? Simple, no luz, no dirigida. Una gráfica G. Definimos el siguiente ideal.
asociado a G, ¿no? Entonces va a ser, lo denotamos de esta forma, y es el ideal generado por X sub I de J, X sub J de sub I, tal que I es menor que J, y coma J es una arista del grafo, ¿sí? Esto es un ideal en un anillo de polinomios. O sea, si la gráfica tiene vértices, ¿aquí cuántas variables voy a tener? Voy a tener dos n variables, ¿no? Porque voy a tener n en x y n en y. ¿Sí? Entonces esto va a ser también si lo notan, este ideal es el ideal generado por algunos menores de esta matriz, 2 por n, n por 2, no, 2 por n. Entonces es el generado por ciertos menores de esta matriz. Entonces, estos ideales también tienen, o sea, estudiar estos ideales algebraicamente también implican muchas propiedades combinatorias del grafo. Y en el sentido contrario, ¿no? Si tienes, o sea, si escribes propiedades, si tienes ciertas propiedades del grafo, las puedes describir algebraicamente. Puedes decir algo de los invariantes asociados a este ideal, ¿no? Entonces, ¿por qué fue más o menos que empezamos a mirar este caso? Fue Luis Núñez que hizo esa pregunta. O sea, tienes el binnúmero, o sea, puedes tratar de calcular el binnúmero de esto, ¿no? La pregunta de Luis, hace ya rato, era, ¿será que existe? La pregunta de él era más general, no, ¿será que existe una relación entre el binnúmero de un ideal I, en general, y el binnúmero de su ideal inicial? Es decir, su ideal inicial, bueno, los que conocen, es el ideal que se define, bueno, tienes un ideal, puedes hacer una base de Grébner y puedes calcular tu ideal inicial, ¿no? Entonces, ¿será que existe una relación entre esos dos? ¿No? Entonces, más o menos así fue que empezó, ¿no? Entonces, en este caso, ideales binomiales de aristas, este caso es muy peculiar en ese sentido, porque en el caso en que el grafo sea cerrado, que es una propiedad inherente del grafo, o sea, que es una propiedad combinatoria, precisamente la base de Grébner asociada a este ideal es la generada por los términos iniciales de los generadores, ¿no? Entonces mi punto con eso que les estoy diciendo es que en estos casos conocemos muy bien quién es la base de Grébner, ¿no? Y lo conocemos combinatorialmente también. Entonces era un buen intento de tratar de buscar una primera familia para tratar de responder esa pregunta, ¿no? Hay otras más, hay muchísimas otras preguntas, ¿no? Entonces, la primera era esa, y hay otras, ¿no? O sea, ¿será que esta es una unidad asociada a una gráfica? ¿Será que también lo puedo escribir combinatorialmente? Así como lo hice con el caso de ideales de aristas. Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación con la regularidad de Castelnuovo-Mumford? ¿Será que el b-número de este es menor que el b-número ¿será que el b-número de este es menor o igual que la regularidad de Castelnuovo-Mumford de este, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles un ejemplo, o déjenme mostrarles una proposición, bueno, más bien lo que sería nuestro teorema. Teorema, pues, entonces sea una gráfica cerrada. O sea, no les estoy definiendo mucho, pero esto de que sea gráfica cerrada es una propiedad del grafo, es una propiedad combinatoria del grafo que se relaciona con la base de Grébner de esto. Entonces, el b-número de JD es menor que el b-número del ideal inicial asociado
o el del inicial de diaristas, y aquí termina siendo menor o igual que la regularidad de Castelnau-Mumford de I, ¿no? O sea, en este proyecto, pues, ya tenemos varios, o sea, tenemos este caso. Tenemos, tenemos este resultado. También tenemos ciertos cálculos para casos particulares, es decir, si tienes una gráfica bipartita, cómo es el B número ahí, cómo es la regularidad de Castelnau-Mumford ahí. Ahí los dos coinciden, es igual a 2. También en el caso en que el ideal tenga una resolución lineal, entonces ahí en ese caso va a terminar siendo igual a 1. O sea, tenemos más cosas en ese sentido, ¿no? Pero este es uno de los resultados más importantes que tenemos en ese caso, ¿no? Y que también, o sea, responde también la pregunta de Luis en este caso, ¿no? En el caso de gráficas cerradas, ¿no? Y pues también estimamos la regularidad de Castelnau-Mumford, ¿no? Utilizando el menú. Entonces, debo mostrarles un ejemplo. Sea en la siguiente gráfica, que yo estoy. Entonces, esta gráfica es cerrada. ¿Qué es cerrada? Ah, bueno. Y aquí debería haber sido más específico con respecto etiquetamiento dado, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? O sea, esta gráfica es cerrada, pero la propiedad de que una gráfica sea cerrada depende del etiquetamiento de la gráfica, ¿no? Es decir, esta gráfica es cerrada con este etiquetamiento, es decir, con que 1 sea este vértice, con que 2, bueno, aquí me equivoqué, aquí creo que este es 2, este es 3, no, pues igual, ¿no? Este es 3 y este es 2, ¿no? Entonces, con este etiquetamiento la gráfica es cerrada, pero si yo empiezo a mover los números, la gráfica puede ser no cerrada. Entonces, la propiedad de cerradura depende del etiquetamiento de la gráfica. Entonces, por eso se define respecto al etiquetamiento, ¿no? ¿Puedes decir más rápido qué es que sea cerrado? No logro verlo. Si en tu gráfica tienes este tipo de cosas, es decir, tienes I, J, K, tal que I es menor que J, I es menor que K, entonces a fuerza debe existir esta lista. Es decir, cierra triángulos. ¿Sí? Siempre cierra triángulos, siempre y cuando tengas esta propiedad, ¿no? O sea, que el vértice, que uno de los vértices que está abajo, el vértice que está abajo, que está arriba, sea menor o mayor. Es decir, en este caso, este vértice es menor, pero también podríamos poner J y K aquí y mayor que los dos. Entonces cierra ese triángulo. ¿Sí? Entonces, en este caso la gráfica es cerrada, en este caso tenemos que estudiar ya lista cuál sería. Sería x1 y2 menos x2 y1, x1 y3 menos x3 y1, x2 y3 menos x3 y2, x2 y4 menos x4 y2, x3 y4 menos x4 y3, y el último que sería x4 y5 menos x5 y4, ¿no? Entonces ese es el ideal asociado a esta gráfica. Entonces, aquí pues el salto de fe, porque no les estoy diciendo cómo fue la manera que calculamos el número ahí. Ah, bueno. El número es 2, se puede calcular de diferentes formas. Una es utilizando Macaulay, 2, porque este B número, como está definido en general, se puede hacer un programa para calcularlo, entonces eso está bien. Pero acá en este caso todavía no tenemos una descripción combinatoria de quién es el B número, ¿no? Todavía no la tenemos, ¿no? O sea, tenemos
tenemos intentos de lo que es, ¿no? Y tenemos casos donde sabemos que combinatorialmente se describe así, ¿no? Pero no la tenemos en general, ¿no? Entonces, bueno, entonces en ese caso es 2. Pero como esta gráfica es cerrada, a esta gráfica le podemos, cuando vamos a mirar su ideal inicial de J de E, el ideal de este termina siendo el ideal de aristas de una gráfica bipartita. De una gráfica bipartita. Entonces, aquí hay una relación entre el ideal binomial y los ideales anteriores, ¿no? Los de aristas. Entonces, en este caso particular, esa gráfica bipartita 3, 4, 5, ¿no? Es la siguiente. O sea, separas que sería x1, x2, 3, 4 y 5, separan las x y las y de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. ¿Y cómo va a construir esa gráfica bipartita? Pues voy a medir los generadores de mi ideal, ¿sí? Y me miro en el que está delante, ¿no? Entonces, en este primer generador, x1 y 2 es bueno, este es uno de mis generadores, entonces asocio o junto estos dos vértices, x1 y 2. ¿Sí? Y así lo hago con cada uno de los generadores de allá, ¿no? Allá tengo x1 y 3, ¿no? Y tengo x2 y 3, y tengo x2 y 4. Y tengo x3 y 4. Y finalmente tengo x4 y 5, ¿no? Entonces, el ideal. Entonces, para calcular el número del inicial de JG, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar esta gráfica, y como yo sé que ese ideal de allá es el ideal de aristas asociado a esto, entonces puedo utilizar la fórmula anterior, ¿no? Para el caso ideal de aristas, ¿no? Los normalitos. ¿Sí? Y en este caso, tengo, utilizando esa fórmula de allá, tengo que este es igual a 3. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando esa descripción combinatoria, es decir, me busco los conjuntos estables tal que sus vecinos sean una cubierta mínima. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí a fuerza tengo que tener 1, ¿no? ¿Sí? Y siempre va a ser 3, ¿no? Porque, o sea, te puedes tomar este, y este va a tener como vecinos a estos y a estos, y pues te puedes tomar cualquiera de estos dos, ¿no? De modo tal que pues tengas esta lista de acá. Entonces, ese es 3, ¿no? Incluso aquí puedes calcular una regularidad de Castelnuovo-Mumford también de manera combinatoria. La regularidad de Castelnuovo-Mumford de manera combinatoria, y si te tiras en el grafo, bueno, eso va a terminar siendo 1, 2, va a terminar siendo 3. En este caso coincide. Y bueno, entonces, o sea, ya para concluir, entonces, o sea, tenemos este resultado, pero también, o sea, también hay muchas otras preguntas, como la descripción combinatoria en general de esta cosa de acá. Bueno, si una descripción combinatoria de esto, en el caso de que no sea cerrado, en el caso de que la gráfica no sea cerrada, ¿será que también lo puedo utilizar para estimar la regularidad de Castelnuovo-Mumford? Y había otra pregunta, no sé. Bueno, ya se me fue. Pero ya creo que eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.
Agradecemos mucho a ello, por favor.